Buenas tardes a todos y todas. Vamos a arrancar la sesión de hoy que teníamos planeado hacer el examen de práctica, el primer examen parcial, porque de nuevo recordarles que el jueves vamos a tener, no, de hecho, ahora les comento los resultados de la encuesta. Vamos a tener el primer examen parcial que estaba programado. Les voy a compartir de una vez aquí pantalla para que puedan ver los resultados de la encuesta. Aquí tienen de 41 personas que contestaron. Hay 3 personas que no están de acuerdo con cambiar la fecha del primer examen parcial. Entonces, pues no, pues vamos a ir por la opción, como les comenté en el correo, de realizarlo siempre el jueves, atendiendo la inquietud de varios de ustedes, que entiendo perfectamente, que por razones de los de otros cursos no iban a poder aprovechar el tiempo que estaba programado. Lo que les decía es que voy a dejar el tiempo de realización, la ventana de tiempo, para arrancar a las 12 del mediodía, a las 12:00. Entonces tendrían el tiempo que está para el curso de teoría, que era hasta las 3 de la tarde, 3 horas, e inclusive, bueno, teniendo que, ahí les pediría ese nivel de tolerancia, algunos minutos adicionales, inclusive máximo la media hora adicional para que tendrían que sacrificar de algún otro curso. De nuevo, yo entiendo perfectamente que eso puede provocar eh, algún nivel de estrés, inclusive que no estén muy contentos con eso, pero pues es parte de lo que nos toca atender, ¿verdad? Con esta nueva situación que tenemos. Entonces, bueno, yo les decía, de acuerdo con los resultados, efectivamente, todas las personas que se les envió la encuesta, yo sé que hay 2 personas que me enviaron correo que no les había llegado la invitación, que de hecho tengo que revisar mi lista de direcciones de correo electrónico, porque no estaban incluidos ahí. Sin embargo, bueno, no lo volví a enviar tampoco porque ya tenía este resultado de que esas 3 personas habían contestado negativamente. Entonces, bueno, dado que esto tenía que ser por acuerdo unánime, nos toca seguir con el jueves. Entonces, ¿alguna consulta sobre el día o hora del examen, compañeros, compañeras? Bueno, por el momento no, tampoco me han escrito en el chat. Profe, Sí, dígame.
Yo tengo una duda no tanto con el horario, sino con el formato, digamos, igual va a ser Ujú. así como un PDF y nosotros lo resolvemos en físico y se lo mandamos escaneado, o tenía pensado algo Mm, diferente. no, sí, gracias por la pregunta. De hecho, iba a empezar a comentarles eso. Les voy a compartir aquí también esta parte. Déjame ver. Lo del Ecoaula para que ustedes vean. Entonces voy a ir contestando la pregunta. El examen está programado todo está programado para que lo realicen dentro de un formato que se llama cuestionario en Moodle, o sea, en la plataforma de Ecoaula. Es decir, no tienen que imprimir nada ni llenar nada para subir de nuevo a la plataforma. Todo se contesta directamente sobre el cuestionario que está programado aquí en la plataforma. Eso quiere decir, de hecho, voy a bajar acá. Esto ustedes no lo ven, ¿verdad? Esta es la vista mía, digamos, pero para que de una vez sepan, eh, tengo que cambiar esta redacción, ¿verdad? De acuerdo con lo que hablamos, va a ser, pero aquí están la explicación del tiempo que va a estar disponible entre las 12 del mediodía y las 8 de la noche. Van a ser 8 preguntas en total, 6 de selección, o sea, y una vez les digo eso va a haber preguntas, un enunciado y respuestas de selección. eh, Tienen que seleccionar la respuesta que mejor se ajusta a la pregunta que se está haciendo. Y para poder contestar esa pregunta tendrían que desarrollar probablemente, o sea, lo que recomiendo obviamente es tener algo en papel y lápiz ahí a la par y desarrollar para poder contestar la pregunta. Ahora les digo el tipo de preguntas a los que me refiero ahí. Y luego ver otra pregunta, respuesta corta, que tendrán que desarrollar ahí mismo. Y cuando digo respuesta corta son el máximo, para que lo tengan en cuenta, son 40 renglones, ¿verdad? Si en un cuaderno de examen tendría que probablemente poder contestarlo en una página. Y luego otra también tipo ensayo, que es más criterio, digamos, que tendrían que explicar en sus propias palabras el problema que se les plantea. Estas dos, tanto la respuesta, bueno, sobre todo la de ensayo, es más textual, o sea, no va a requerir necesariamente alguna demostración ni ningún tema matemático. La respuesta corta sí tendría que indicar alguna explicación tipo matemática, digamos, estadística. Y las otras no requieren ninguna documentación, simplemente seleccionar la respuesta que mejor se ajusta. Algunas aclaraciones en este sentido. Una es que por supuesto, las respuestas y las preguntas y demás están aleatorizadas, ¿verdad? Y luego, aleatorizadas quiero decir, no todos están viendo el mismo orden, etcétera. Y la otra cosa muy importante en cuanto a el apego, recuerdan lo que hablamos en la primera sesión cuando acordamos hacer este curso con modalidad virtual, es que definitivamente las preguntas que son de respuesta corta, estas últimas dos, ¿verdad? Esta pregunta y esta de ensayo, por supuesto que se espera y no veo otra posibilidad de que eso sea cada quien con su propia versión, por supuesto. Sobra decir, de acuerdo con el programa también del curso, el acuerdo que tomamos, que si hay un nivel de coincidencia importante entre lo que son explicaciones, ¿verdad? O respuestas en palabras, alto, pues eso obviamente va a implicar que esas preguntas se les eliminarían a las personas donde hay esa coincidencia. Comentarios, preguntas por el momento. No sé si atendí tu duda, perdón, no vi quién me estaba hablando antes. Sí. Profe, ¿y cuál es la ponderación de las preguntas? ¿Todas valen igual? Perdón, es que entré como 10 minutos tarde. No sé No, si sí, no el lo he profe ya lo dijo. explicado. No lo he Ok. explicado, gracias, Stephanie. Sí,
El total de puntos del examen es 55. Las primeras 6 preguntas, estas de selección que les comenté, cada una vale 5 puntos. La de respuesta corta, 10 puntos. Y la última, esta de ensayo, son 15 puntos. Entonces, esos hacen los 55 puntos en total que vale el examen. Profe, es que tampoco entendí muy bien, digamos, cuál es la extensión de la pregunta corta. Las dos son de 40 renglones, así está configurado. Ok, Ese es el máximo que permite la plataforma. ok, perfecto. Ujú. Pero en todo caso, traten de ser lo más concisos posible. Sería triste que voy redactando algo y tendría que ajustar toda la redacción porque ya me paró a medio desarrollo, ¿verdad? El programa, quiero decir, que ya no les permita seguir escribiendo. Entonces, pensemos que sean lo más conciso posible. Lo importante es mencionar los elementos y las demostraciones que hagan falta. Más preguntas, comentarios aquí. Ok, tal vez ahora aparezcan. Quiero nada más mencionar otra cosa y aquí va a quedar grabado, compañeros, compañeras, como parte del video de la sesión, por si acaso tienen dudas después, pero por favor pongamos atención a lo siguiente. El asunto es que el realizarlo acá nos permite a ambas partes, digamos, a ustedes y a mí, mucha transparencia a la hora de ver las respuestas y de no haber ningún tema de que no se evalúan respuestas en lápiz y obviamente todo ese tipo de aclaraciones no hacen falta aquí. Pero digamos que hay que tener en cuenta que hay solo un detallito técnico que sí es importante que lo consideren. A la hora de desarrollar esas primeras 6 preguntas o de contestar a esas primeras 6 preguntas que les mencioné, que son de selección, pues como les decía, no se requiere imputar nada más al sistema aquí. O sea, simplemente es el escoger la respuesta que mejor me parece. Pero en las últimas 2, que son de tipo de respuesta, o sea, que tienen que escribir algo, posiblemente en al menos una de las 2, sí deberían dar alguna respuesta que tiene que ver con algún desarrollo matemático, una demostración. Entonces, demostración no quiero decir teórica, sino práctica, pero pues sí, algún desarrollo, alguna demostración matemática que el resultado es el que ustedes dicen. Entonces, para eso, quiero explicarle lo siguiente, que este programita, no sé si ya con eso tienen experiencia, para los que ya lo saben, no se atrasen mucho, pero de cualquier forma quiero decirlo para todos. Ya les digo a qué me refiero. O sea, es un tema de formato para que puedan hacer esa edición. Supongamos que en la pregunta me piden, por decir algo, me piden demostrar que este estimador es insesgado. Supongamos que esa es la pregunta. Entonces, en el espacio que se me da dentro de la herramienta, dentro del cuestionario, va a haber un espacio en blanco para que yo desarrolle la respuesta. Entonces, les voy a mostrar un segundo qué es lo que pasa. Nada más aquí voy a crear un segundo aquí nada más para que vean. Claro, cuando esto quiera. Entonces, bueno, mientras esto se habilita, no sé por qué está un poco más lento, les voy a decir, yo lo que recomiendo a todos y todas es que estas 2 preguntas las contesten en Word primero, o en el editor de texto cuando ustedes se sientan más cómodos y cómodas. Pero supongamos que yo para demostrar eso, yo voy a decir que, yo lo voy a poner lo más sencillo posible porque la intención aquí no es complicarme con la fórmula, sino el tema del formato. Supongamos que yo para eso voy a decir, bueno, eso para demostrar la respuesta que me están pidiendo, voy a decir que la esperanza de X
¿verdad? Perdón, voy a poner la esperanza de X barra. ¿Verdad? Entonces aquí voy a poner la esperanza de X barra es igual a mu. Entonces eso lo coloco acá. Esa es mi respuesta a esa pregunta. Puede ser más cosas. El asunto es, digamos, supongamos que esta es. Entonces, aquí voy a poner intento 1. ¿Qué pasa? El asunto es este. Yo, supongamos que este es el campo de respuesta, ¿verdad? Esta ventanita en blanco es donde yo tengo que desarrollar la respuesta a esa pregunta. Entonces, ¿qué pasa si yo aquí digo, bueno, entonces voy a venir acá, ¿verdad? En Word, y le voy a hacer clic derecho, copy, ¿verdad? Copiar, y lo voy a pegar aquí, paste. ¿Qué me hace el sistemita aquí? La herramienta de Moodle, lo que me muestra es una imagen que no logra leer, o sea, no reconoce el formato. ¿Sí? Si pasa esto, compañeros, compañeras, lo que tenemos que hacer aquí es, de hecho va a pasar, no es que si pasa eso, en ese momento lo que necesito hacer es ajustar el formato de entrada aquí, y eso es aquí, pongamos atención, con esta flechita que dice los botones avanzados, y dentro de estos botones avanzados son algunos temas de editores, ¿verdad? O sea, de hacer subíndices o centrar, etcétera, o hacer algún tipo de sangría, y entre otras está el editor de ecuaciones. O sea, no es tan eficiente y bonito como el de Office, pero es suficiente. Entonces, cuando yo habilito lo que me muestra es literalmente un editor de ecuaciones que se llama text. Y en ese lo que hago es, aquí sí, aquí simplemente le hago, perdón, voy a hacer otra vez, paste. Y entonces lo que me muestra aquí es, esto es lo que le voy a mostrar cuando le dé salvar ecuación. Entonces, efectivamente, eso es lo que necesito. Y aunque aquí diga eso, lo que me va a mostrar en la respuesta, de hecho, cuando le doy guardar, lo que me va a enseñar es esa esperanza de X barra igual a mu. Es un tema absolutamente de forma. El asunto es que si no logro hacer eso dentro de la respuesta que voy a colocar en esta ventanita, no voy a poder pues mostrar lo mismo que edité aquí en el Word. Profe, perdón que me interrumpa. Sí. En esta parte, Sí. o sea, se tiene que hacer así en ese formato. Uno no podría como hacerlo a mano, súper ordenado y todo, y adjuntarlo como un PDF o algo así. Lo que podrías hacer, sí, como alternativa en ese caso, lo que podrías hacer es, en lo que sí necesitas hacer es subirlo, ya sea como foto o algo, la respuesta que hagas a mano, y adjuntarla aquí como imagen, o sea, guardarla en la computadora y adjuntarla aquí como imagen. Ok, pero o sea, también es válido, entonces no hay problema. También es válido, sí. Sí, Yo lo digo como por el tiempo y todo, o sea, no sé sí. cómo va a ser el examen ni nada, pero Sí, tal sí, vez sí. como hacerlo así en Word y todo eso, tal vez quite como tiempo que uno podría usar para Está razonar, bien, no sé. está bien, claro, de acuerdo. También se puede hacer eso. Si quieren contestar todo directamente aquí, que yo para mí es preferible, igual evalúen ustedes cómo ven la longitud del examen, pero me parece, y como les dije a varios ahí que me consultaron también, sobre todo por el tema que ojalá que, como cuando me pedían que no fuera el jueves, yo decía que en realidad las 3 horas y media es metiéndole un margen de error bastante generoso hacia arriba, prefiriendo yo equivocarme hacia arriba, como les decía. Entonces yo esperaría que inclusive para este tipo de cositas de tiempo. Pero sí, está bien. O sea, si eso es un tema y se les va complicando, pueden usar esta otra opción. ¿Alguna otra pregunta sobre el formato, sobre sí, sobre el tiempo, día, etcétera? ¿Estamos todos claros y claras? Profe, Sí. ¿usted más o menos cuánto cree que uno duraría en el examen? Yo esperaría que el tiempo sea entre 2 horas y 2 horas y media. Yo esperaría que eso o sea, y eso, obviamente, cuando digo eso, me refiero a
a alguien, ¿verdad? Como espero todos ustedes, que tiene bastante buen manejo de la materia. O sea, si me tengo que empezar a poner a revisar, a ver qué era sesgamiento asintótico o algún otro concepto y ver cómo era que se demostraba, pues sí, me va a quedar un poco apretado las 3 horas. Profe, y Sí, otra pregunta. sí. En la selección única, Ujú. o sea, como las respuestas se parecen, porque, no sé, siento que si uno hace todo el procedimiento bien y se equivoca en algo pequeño y ya tiene, o sea, y, por ejemplo, pone como la Ujú. opción que no es, y ya pierdo un montón de puntos, que en un examen en físico se evaluaría todo el procedimiento y si uno tiene algo malo, Ujú. no perdería todos los No, puntos. no, o sea, no estoy poniendo ahí cascaritas de banano en la que en uno le sobra una rayita y en la otra no. Las respuestas sí son suficientemente diferentes. Creo yo, también pensé en ese factor y de hecho es algo que les digo con toda transparencia y honestidad me preocupa. Pero bueno, en todo caso quisiera ver cómo nos va en y tener una discusión igual con ustedes, a ver de los resultados y si hiciera falta hacer algún ajuste o algo que podamos ver con base en los resultados. Pero por el momento partamos. En primer lugar, esto que te digo, no, las preguntas son muy alineadas con, por ejemplo, el examen que vamos a ver ahorita y la práctica que han hecho ustedes. Y el otro punto es que las respuestas no van, entre comillas, con mala intención. No van buscando en que seguramente llegaron a esto y le faltó una coma o algo, y entonces escogieron la opción equivocada, sino realmente demostrar que el concepto está claro. Bueno, gracias. Un gusto. Vamos a ver, alguien me puso algo en el chat. Bueno, Mónica sí me dijo que sí. Ok. Algo más por el momento, compañeros, compañeras. Ok, entonces, en el aula virtual también les coloqué el examen, este examen que estoy poniendo a práctica, que es el del primer periodo del 2018, primer semestre del 2018. Vean que este era para 2 horas y media. El examen que les puse ahí tiene una longitud un poco menor que este, me parece a mí, un poco menor que este. Entonces, vamos a plantear la primera pregunta, a ver qué opinan. Aquí en la pregunta 1 dice, X es el gasto de un sector industrial, se distribuye normal con media 40 y varianza 12. Una medida que interesa a la Cámara que dirige esa industria es el nivel de productividad, la cual relaciona las ventas totales estimadas a partir de una muestra aleatoria de 35 empresas. Y esas ventas totales las vamos a denotar con la letra Y, con el gasto total de ese sector X en forma de cociente. Proponga una variable con distribución conocida que exprese esa división. Explique claramente cuál distribución de probabilidad sigue esa variable. Nota, tome en cuenta que en esta medida el gasto debe ser el numerador para que exprese la productividad. Bueno, entonces, ¿qué propuestas tienen, compañeros, compañeras? Voy a ir abriendo aquí un documento en blanco para que vayamos haciendo el desarrollo. Blanco. ¿Alguna idea? Otra vez, bueno, ustedes lo tienen ahí el documento, ¿verdad? Pero voy a proyectar acá. ¿Qué es lo que va arriba? Dice, arriba tiene que ir el gasto, ¿verdad? ¿Qué sé yo del gasto? Compañeros, compañeras. Que se distribuye normal. Exacto, con media 40 y varianza 12, ¿verdad? Ese tiene que ir arriba. ¿Qué cosas conozco yo que tengan distribución conocida y que están relacionados con un numerador que es una variable normal? ¿Cuáles son las posibles distribuciones? Una chi cuadrada, Una no, ajá, una ajá. F,
Una F, sí, que puede tener, ajá, exacto. Voy a ir Una poniendo eso. textura. O una T student, excelente, ¿ves? Qué bien que estamos. F o T student. Por el momento no nos definamos, ¿verdad? En ambos casos, bueno, en el caso de la F, ¿qué tendría que ser arriba? ¿La normal como tal o qué tengo que hacerle? Elevarla al cuadrado. La normal Ujú, correcto. o la normal estándar. La normal estándar. Ah, bueno, perfecto. Entonces, voy poniendo algunos componentes aquí. De hecho, voy a así simplemente un poco informal a escribir aquí el numerador. Numerador tendría que ser, en el caso de la F, ¿verdad? Si parto la F, tendría que hacer una chi cuadrada, como dicen ustedes. Entonces, ¿qué hago aquí con el gasto? El gasto que dice que es X, ¿verdad? Es normal. Le resto la media, ¿verdad? Menos 40 entre 12. Entre 12, sí. Raíz cuadrada de 12, ¿no? Gracias. Raíz cuadrada de 12. Perfecto. Raíz cuadrada de 12. Esta al cuadrado, ¿verdad? Ese sería el numerador. En el denominador, ¿qué es lo que va? La Y, ¿verdad? Que serían las ventas, los ingresos de esas empresas. ¿Qué sé yo de los ingresos, de las ventas? ¿O qué podría suponer? Ajá, ahí sí, Jefferson y Marcos sí comentaron sobre el numerador. ¿Vamos bien? ¿Alguna opinión sobre el denominador? Vamos a leer otra vez. Las ventas totales estimadas a partir de una muestra aleatoria de 35 empresas. Dice Marco que podría suponer que es normal. ¿Qué puedo suponer que es normal? Marco, vamos por buen camino. Jefferson dice que podría suponer que Y también es normal. No, en realidad no debería, ¿verdad? Porque no me dan información que diga que realmente las ventas de esas empresas son normales. Pero vamos por buen camino. El promedio, dice Vincenzo, gracias. Eso que acaba de decir Vincenzo es la clave de resolver este problema, ¿verdad? Yo no sé si las ventas son normales o no debería suponerlo. Lo que sí sé es que el promedio de las ventas de esas 35 empresas, tomen en cuenta que son 35 empresas, entonces aplica el teorema del límite central, n es suficientemente grande, entonces Y barra sí es normal. Entonces eso es lo que puedo decir acá. Vamos a hablar del denominador. Denominador. Entonces vamos a decir Y barra es normal, ¿verdad? Con la que sea la media de las ventas a nivel de la población, ¿verdad? Porque no tengo esa información aquí. Pero, aquí podría decir, sí, con su propia media y su propia varianza. Bueno, sigma cuadrado, perdón, entre raíz de 35, ¿verdad? No, entre 35, perdón. Sigma cuadrado entre n. Entonces, ¿cómo hago la F aquí? ¿Qué más necesito hacer para poder hacer la F? Normalizar, llevar, exacto, Marco. Entonces, aquí voy a decir, vamos a definir otra variable aquí, digamos, bueno, y por cierto, esta de acá, podríamos llamarla W, y podríamos llamar otra Z aquí, que sería
y barra menos mu y, ¿verdad? Para ser ordenados, entre sigma y entre raíz de 35. Ujú. Vamos a crear otra. Y entonces la F, ¿cómo se ve? Compañeros, compañeras. Ajá, luego elevar al cuadrado para que sea chi. Muy bien. ¿Qué sigue aquí? En el numerador va lo que dijimos allá, ¿verdad? Que sería x menos 40 entre raíz de 12 elevado al cuadrado. Y abajo iría y barra menos mu y entre sigma y entre raíz de 35 al cuadrado. ¿Estamos listos? Esa sería la F. Vamos a ver qué dice en el chat. Tal Como vez especificar los grados de libertad. Exacto, hay que dividir entre los grados de libertad. ¿Cuánto tiene? Perfecto. ¿Cuánto queda? ¿Cuántos grados de libertad tiene la de arriba? 1 1. ¿Y la de abajo? también. ¿Y los 35? Eso lo hice para estandarizar la variable, pero no, o sea, solo utilizo como una normal estándar para crearle la h cuadrada del denominador. Entonces, Excelente, Stephanie. Muy bien, gracias. El hecho que yo pregunte de necio no quiere decir que esté bien, ¿verdad? Perfecto, buenísimo. Entonces esto es una F con 1 y 1. Profe, ¿puede volver a explicar por qué los grados de libertad es 1? Sí, claro. Lo que decía Tiffany ahora es, yo aquí formé una normal estándar a partir de X, restándole su media y dividiendo entre la desviación estándar al cuadrado. Esto es una normal estándar, o sea, un grado de libertad. Y esta de acá, que es y barra menos la media y entre sigma y entre raíz de 35, lo que hice aquí no fue sumar 35 normales estándar, ¿verdad? Al cuadrado. Lo que hice aquí fue estandarizar con su propio error estándar, ¿verdad? Sigma y entre raíz de 35 a y barra. Entonces esto es también una normal estándar elevado al cuadrado, o sea, un grado de libertad. Ok, gracias. Y ese sigma y sería la varianza muestral. Y es un estimador de la... Sí, ese sigma y es la varianza poblacional, igual que esta media, la media poblacional de las ventas. Por supuesto que aquí me podrías cuestionar, ¿y de dónde te las tomo yo estas? ¿Verdad? Pero, suponiendo que tenemos esa información, podríamos calcular la F o podemos dar un supuesto sobre esos dos valores. La pregunta aquí es más como cómo construyo una medida sobre la cual después puedo calcular probabilidades, que ese es todo el tema, ¿verdad? Cómo construyo una distribución conocida a partir de esas medidas de la muestra. ¿Sí, Vincenzo? Sí, creo que sí. Ok. ¿Alguna pregunta sobre esa? Es la pregunta 1. Así de fácil, entre comillas. Pregunta, comentario sobre eso. Por supuesto es fácil, es que uno tiene la claridad de lo que está buscando, pero vean que, repito acá un poco la lógica, ¿verdad? O sea, en el momento en que me dicen cuáles son los tipos de variables con los que estoy jugando, entonces me puedo hacer de una vez una idea de qué tipo de distribución voy a probablemente obtener al final. Entonces voy buscando acomodar los términos de tal forma que se parezcan a esta F o la T-Student, que fue lo primero que ustedes hicieron. Entonces ahí voy haciendo las manipulaciones que requiere para poder llegar al resultado final. ¿Está bien?
Pregunta 1. Ok, ahora vamos a ver la pregunta 2. La cantidad de producción diaria de una granja avícola, se va a anotar con X, se distribuye como una distribución normal con parámetros mu y zeta al cuadrado. La principal inquietud de los dueños es el control de la variabilidad de la producción, asegurando el tipo de animales, alimentación, entre otros factores. Para este fin se presentan los siguientes estimadores de la varianza poblacional. Estamos estimando la varianza poblacional, ¿verdad? Entonces, uno es T1, que sería la sumatoria igual a 1 hasta n de xi menos x barra al cuadrado entre n. Y el segundo es la mitad de la diferencia cuadrática entre la última observación y la primera observación. Con esos dos estimadores T1 y T2 quiero estimar zeta cuadrado. Entonces el inciso A me dice compruebe si T1 y T2 son estimadores insesgados de la varianza zeta al cuadrado. Y si alguno de los dos es solamente insesgado asintótico. ¿Tiene una pregunta, no sé? Sí, tiene una pregunta, sí, dígame. Se oye como mucho eco ahí, Gaumi, no sé si. Ah, bueno, perdón. ¿Alguien tenía una consulta? Profe, yo tengo una consulta. Diga, Franco. Con solo ser insesgado, ya con eso se sabe que es insesgado asintóticamente. Sí, Franco, sí, gracias por la pregunta. Eso es importante, ¿verdad? Es exactamente como lo acaba de decir Franco. Si yo probé que un estimador es insesgado para una muestra pequeña, o sea, lo que ya hemos llamado insesgado, sin apellido, ¿verdad? Lo es definitivamente más para muestras grandes. Ok, gracias. Sí. Bueno, entonces, ¿cómo operamos aquí, colegas? La 2A, entonces. 2A. Tengo un estimador aquí que dice que es casi X barra, ¿verdad? Entonces voy a poner T1 es 1 entre n por la sumatoria de xi menos x barra al cuadrado. Casi porque no es entre n menos 1. Entonces la esperanza, vamos a ver si es insesgado, la esperanza T1 sería 1 entre n por la sumatoria del valor esperado de estas diferencias, de xi menos x barra al cuadrado. Ustedes recuerdan, ¿verdad?, que el valor esperado de ese cuadrado, ¿verdad?, el valor esperado de ese cuadrado es sigma cuadrado. ¿Verdad? Entonces, el de este de acá tendría que ser, el valor esperado de esto tendría que ser n menos 1 entre n por sigma cuadrado. ¿Este estimador es insesgado? No, ¿no? Por tanto, T1 no es insesgado. Profe, no entendí por qué n-1 arriba. Porque, recuerden que cuando yo tenía ese cuadrado era prácticamente igual a esto, ¿verdad? Nada más que aquí tenía entre n menos 1 en lugar de entre n. De lo que a mí me quedaba cuando desarrollaba esta parte de acá, la sumatoria del valor esperado recuerden que era n menos 1 veces sigma cuadrado, quedaba aquí. ¿Recuerdan eso? Que se eliminaba, el n menos 1 se cancelaba con el n menos 1 de abajo. Y por eso quedaba insesgado. Ok. Entonces en este caso me quedaba el n menos 1 arriba y n abajo. Sin embargo, vamos a ir agregándole aquí. ¿Qué pasa con el límite cuando n tiende a infinito de este valor esperado de T1? Sería el límite
de esta expresión, n menos 1 entre n por sigma cuadrado, que sería sigma cuadrado. Entonces este es, T1 es insesgado asintóticamente. Asintóticamente. Ok. Ahí estamos bien, ¿verdad? Profe, entonces, Sí. este estimador T1 intenta estimar sigma cuadrado, ¿es? Los dos, ¿verdad? Recuerden que, Ok. sí, recuerden que aquí dice, a ver, se presentan los siguientes estimadores de la varianza poblacional, que es zeta cuadrado. Profe, y otra pregunta, Sí. en esa parte de la esperanza de esa diferencia de los cuadrados, Ujú. es lo que habíamos desarrollado donde el término del medio se hacía Ajá. 0. Exactamente. Y lo que tenías Ah, a la izquierda era una diferencia cuadrática entre xi y mu al cuadrado, que es la varianza. Y a la derecha, digamos, el tercer término de la fórmula notable era una diferencia entre x barra y mu. O sea, que es sigma cuadrado entre n. ok, gracias, profe. Un gusto. Bueno, T2. Profe, Sí, dígame. es que, o sea, la esperanza quedó n menos 1 sobre n por sigma al cuadrado. Ajá, sí, acá. Pero no debería que, o sea, no debería quedar sigma al cuadrado para que sea insesgado, para que quede igual, ¿no? Claro, sí, exacto. Por eso aquí decimos que no es insesgado. T1 no es insesgado. Pero sí Perdón, es asintóticamente insesgado porque el límite de esto tiende a 1, ¿verdad? ok, es que no vi el no, perdón. Ah, bueno, perfecto, sí. Ok. Sí, de hecho, porque si no, eso que estás preguntando es importante, porque si aquí hubiéramos dicho que sí es sigma cuadrado y que es insesgado, no hace falta hacer el límite, ¿verdad? Que es lo que preguntaba Franco hace unos minutos. Okay. Bueno, entonces T2 es la mitad, como decíamos, de la última observación menos la primera observación al cuadrado. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Aquí, bueno, de nuevo, la esperanza de T2 sería la mitad, de una vez voy a aplicar ese paso, de la esperanza de esta diferencia. Y por orden voy a meter esto aquí en este paréntesis. Entonces, ¿quién me dice, quién recuerda aquí qué era lo que procedía? Vamos a ver qué opinan. Dice don Marco, la podemos volver chi cuadrado, exacto. Sí. ¿Cómo era eso? Contame ahí, Marcos, si eso es tan amable. ¿Qué había que hacer ahí? Al restarse queda normal 0, 2 sigma cuadrado. Exacto. Entonces, lo que dice Marco es que xn, la última observación menos la primera observación, es normal. La resta media siempre es 0, ¿verdad? Y varianza 2 sigma cuadrado. Recuerdan, eso lo hicimos creo que la sesión pasada también, un par de veces. Ajá, vamos a ver qué más. Divide y multiplica por raíz cuadrada de 2 sigma cuadrado. Exacto. Entonces, vamos a hacer eso. Dentro de este valor esperado, lo que dice Marco es, volvamos acá, esperanza T2. Para mantener esa igualdad, tengo un medio por, ¿verdad?, el valor esperado, vamos a abrir paréntesis grande aquí, por 2 sigma cuadrado multiplicado por xn menos x1 entre raíz de 2 sigma cuadrado, que era la desviación estándar de esa variable combinada. Entonces, aquí supongo que Marco ya me está chateando eso ahí, pero entonces yo podría sacar este factor común acá y me quedaría sigma cuadrado afuera por el valor esperado de esta normal estándar elevada al cuadrado, perdón, es un enredo, entre 2 sigma cuadrado. ¿Y esto qué es? Chi cuadrada, decía Marco ahora, y la esperanza en la chi cuadrada es su grado de libertad, ¿verdad?
¿verdad? Sigma cuadrado por 1 y por ende es sigma cuadrado. Por el momento, ¿quién va ganando aquí, compañeros, compañeras? Y bueno, y por tanto, sí, a veces no lo desarrollo yo y después les reclamo a ustedes. T2 es insesgado. ¿Quién pareciera ser mejor estimador? A ver qué opinaron acá. T2, exactamente. Pareciera ser mejor T2, dice Marco, Alexa y Alejandro. Buenísimo. Por el momento tenemos el... Profe, Sí, dígame. en ese que acaba de hacer, Ujú. usted puso que XN, bueno, no, que la esperanza de XN menos X1 es toda esa parte, 2 sigma cuadrado. Ujú. Oh, no, no, más bien, perdón, es más bien lo de arriba, que es que esa resta se distribuye como una normal, Ujú. 0 y 2 sigma cuadrado. No me Ujú. queda claro por qué. El resto sí lo entiendo. Ok, déjame ver aquí. El enunciado lo que dice es la X, ¿verdad? ¿Eso está de acuerdo? Se distribuye normal, mu, zeta cuadrado, ¿verdad? Entonces cada uno se distribuye así. Cuando vos haces xn menos x1, lo que nos decían es el valor esperado de una resta es el valor esperado de xn menos el valor esperado de x1. Ambas provienen de la misma población, mu menos mu, 0. Eso era de aquellos teoremas que vimos en las primeras sesiones. ¿Verdad? De cómo se distribuyen combinaciones de variables aleatorias, si recordás. Ok. Y la segunda, la varianza la obtendríamos que de esos mismos teoremas nos decían que cuando vos tenés una combinación como resta, entonces la varianza de xn menos x1 es la varianza de xn más la varianza de x1. Por eso 2 sigma cuadrado. Ok, es Recuerda como que los dado. coeficientes, que aquí es más 1 y menos 1, ambos salen al cuadrado de la varianza siempre. Ok. Sí. Ok, bueno, entonces, inciso B. Lado B nos dice que está sencillita, si contesta afirmativamente en el inciso A, o sea, afirmativamente quiere decir si uno o los dos al rato son solo asintóticamente insesgados. Entonces, ¿cómo plantearía una función g de t, o sea, una función de ese estimador, que dé una estimación insesgada también para muestras pequeñas? Entonces, ¿cuál es nuestro estimador sesgado? T1, ¿verdad? Entonces, T1 tiene esperanza T1, dijimos que es n menos 1 entre n por sigma cuadrado, perdón. N menos 1 entre n. Entonces, ¿cómo hacemos para que ese sea insesgado también para muestras pequeñas? Era con la esperanza condicional. ¿A qué te referís con la esperanza condicional ahí, Franco? A lo que habíamos visto no era con la suficiencia que habíamos visto. Es mucho más sencillo que eso, mucho más sencillo que eso. Es lo que les digo siempre a ustedes, colegas economistas. Ustedes piensan mucho más complicado que yo. Bueno, no, entonces. Es tan sencillo como esto. Aquí decimos G de T1. Podríamos decir que es simplemente N entre N menos 1 por T1. Y la esperanza, ¿verdad?, de esa G de T1 es sigma cuadrado. Profe, una pregunta. Sí. Es para ver si entendí bien lo del teorema de Rao-Blackwell. En base, o sea, una vez que uno encuentra esta función que es el estimador insesgado, este estimador sería de varianza mínima. No, porque sí, ahora relacionando el comentario que hizo Franco y lo que estás preguntando vos ahorita, aquí yo no estoy partiendo, yo no he dicho nada si es suficiente.
Raw Blackwell es solo partiendo de un estimador suficiente. Ok, sí, es cierto. Lo único que tengo aquí son dos estimadores que no sé qué otras propiedades tienen. Por el momento solo estoy preocupado por el insesgamiento. Ok, perfecto. Sí. Bueno, 2B entonces, esa era así como para agarrar aire que llamamos, ¿verdad? Entonces, 2C. 2C, Profe, sí, dígame. disculpe. Entonces, pero eso que acaba de hacer fue de completitud, ¿no? ¿Esto qué es completitud, decís? ¿Sí? No, porque no es que estoy probando que esta función siempre el valor esperado sea 0, ¿no? Efectivamente, más bien el valor esperado de esta función para que sea el ajuste que yo quiero es que sea igual al parámetro. En completitud, más bien yo tenía que mostrar que esa función del estimador que yo podría calcular la esperanza siempre va a ser 0. O necesariamente tiene que ser 0. Sí. Sí. Okay. Ok, entonces la 2C lo que dice es, los encargados del muestreo en campo, o sea, la gente que tiene que sacar aquí la muestra, suelen preferir T2, ¿no? Por razones obvias. Solo tengo que considerar la última y la primera para calcular. ¿Usted objetaría algo en términos de eficiencia entre los dos estimadores? Entonces, bueno, sí. Qué dicha que me dijeron que T2 es insesgado también para muestras pequeñas. Yo la verdad lo prefería por razones prácticas. Ustedes ya al tener conocimiento que tienen dirían, sí, pero mira, varianza mínima, tal vez no se vea tan bonito, ¿verdad? Entonces, eficiencia entre los dos estimadores tiene que ver con eficiencia relativa, ¿verdad? Entonces, bueno, en todo caso necesitamos calcular la varianza de los dos. La varianza de los dos estimadores. Entonces, la varianza de T1 sería la varianza de 1 entre n, ¿verdad? Por xi menos x barra al cuadrado. ¿Y qué hacíamos aquí? Sacamos la constante al cuadrado. Sacamos la constante al cuadrado, perfecto. Entonces, 1 entre n al cuadrado por la varianza de esto, xi menos x barra al cuadrado. ¿Qué más? Multiplicar por n entre n menos 1 a t1. A eso también podría transformarla en chi para no desarrollar todo el término. Ajá. Exacto. Entonces, lo que queremos evitar aquí es empezar a calcular algo que tenga que ver con la varianza de xi al cuadrado y de x barra al cuadrado. Entonces, lo que dice Marco correctamente es busquemos transformar lo que está aquí adentro de nuevo a una chi cuadrada también. ¿Cómo hago para transformar estas? Ay, que por cierto, aquí me faltó la sumatoria, ¿verdad? ¿Cómo hago para transformar esta sumatoria en chi cuadrado? Entonces, lo que necesito primero es convertir esa xi menos x barra en una normal estándar, ¿verdad? Entonces, aquí efectivamente, más bien, díganme ustedes, ¿qué hacíamos? ¿Qué operación podemos hacer acá? Si dividimos por la varianza. Exactamente. Entonces, tengo 1 entre n al cuadrado. Y lo que
lo que tengo ahí adentro, ¿ya? Esta es cada una de las xi menos x barra. Las tengo que dividir entre ¿qué? La varianza de x barra sería sigma al cuadrado entre raíz cuadrada de n. Correcto. El tema es que esta, ¿verdad? Esta no es x menos la media de la población, ¿verdad? Lo que tendría que preguntar aquí primero es, déjame ver aquí que estoy viendo el chat también. Entonces, acá, cada una de las xi menos x barra, voy a hacer esto aquí en un recuadrito, xi menos x barra, es normal, ¿verdad? Con media 0. Voy a dejar eso aquí por el momento. ¿Y cuál es la varianza de esto? La suma de las varianzas sería, la varianza de xi es sigma cuadrado, ¿verdad? Entonces voy a poner acá, sigma cuadrado. ¿Y la varianza de x barra? Sigma cuadrado entre n, ¿verdad? Sumado. ¿Por qué es entre n y no raíz cuadrada de n? Eso no me queda claro todavía. Porque es la varianza, ¿verdad? Todavía no es la desviación estándar. Entonces, que este término de acá es lo mismo que es sigma cuadrado por 1 más 1 entre n. Entonces, este xi menos x barra, habría que dividirlo entre estos términos, ¿verdad? Sigma cuadrado, ¿verdad? O sigma por, vamos a ponerlo así mejor, sigma cuadrado por 1 más 1 entre n y la raíz de todo eso. Esto elevado al cuadrado. Y eso tengo que multiplicarlo otra vez también por lo mismo. Sigma cuadrado por 1 más 1 entre n. Y esto va acá en sumatorio. Está todo bien ahí, ¿verdad? Ok, entonces, ese término, es esto de acá, eso lo puedo sacar como constante. Lo sacaría la varianza al cuadrado. Entonces tendríamos, vamos a ver, la varianza T1. Sigma a la 4 por 1 más 1 entre n al cuadrado entre n al cuadrado. Y eso lo multiplicamos por la varianza de esto que nos quedó adentro, que es, vamos a hacerlo más bonito, ojalá esta vez, xi menos x barra al cuadrado entre la raíz de sigma cuadrado por 1 más 1 entre n. Y esto que está aquí adentro es una chi cuadrada con n grados de libertad, ¿correcto? Profe, ¿puede poner la diapositiva anterior un momento, por favor? Sí. Yo todo esto lo voy a subir en todo caso. Gracias. Pero sí. Ya, gracias. Sí. Entonces, aquí tendríamos el sigma a la 4 por 1 más 1 entre n al cuadrado entre n al cuadrado, y esta de acá es 2n, ¿verdad? Recuerden, la varianza es de la una chi cuadrada, son 2 veces su grado de libertad. De forma que el resultado final sería 2 sigma a la 4 por 1 más 1 entre n al cuadrado entre n.
Esa es la varianza T1. Ok, ahora vamos a calcular la varianza Profe, de... Sí, ¿qué pasó ahí con la varianza de todo, de todo eso? ¿No tiene que estar en el denominador también con el sigma cuadrado con la raíz? ¿te referís a este término aquí? Ujú. Es que este es el que me hace normal estándar las xy menos x barra. Por eso esta es una varianza de una Entonces, chi ¿cuál fue? cuadrada con n grados de libertad. O sea, esto de acá, perdóname aquí, vamos a ver, en rojo. Esto que está aquí es una Oh, chi cuadrada con n grados de libertad. sí, ya vi. Sí, Entonces, sí, ya vi lo que hizo. esto es Se igual no a esto. entendía la matemática. Ujú. Sí, ok. Bueno, entonces ahora la varianza, esa es la varianza T1. La varianza T2 sería la varianza de 1/2 por xn menos x1 al cuadrado. Entonces aquí igual, ¿verdad? Sale el medio al cuadrado. Y de una vez voy a hacer los pasos que hicimos con la otra. Xn menos x1 ya habíamos dicho que era normal 0, 2 sigma cuadrado. Entonces aquí de una vez voy a aplicar eso. Aquí 2 sigma cuadrado multiplicado por xn menos x1 entre raíz de 2 sigma cuadrado al cuadrado. Y entonces este sale ahora al cuadrado. ¿Verdad? 4 sigma a la 4 entre 4 por la varianza de esta chi cuadrada. Xn menos x1 entre raíz de 2 sigma cuadrado. O sea que aquí tendríamos sigma a la 4. ¿Verdad? Porque la varianza, perdón, no, sigma a la 4 no. Esto de acá es 2 por 1, ¿verdad? La varianza es 1 grado de libertad acá. Entonces esto es 2 sigma a la 4. Ok. Entonces, ¿cuál es la eficiencia relativa de T1? Sería la varianza T1 entre la varianza T2. Y eso sería igual a 2 sigma a la 4 por 1 más 1 entre n al cuadrado entre 2 sigma a la 4. O sea, 1 más 1 entre n al cuadrado, correcto. Y esto va a ser mayor que 1, ¿verdad? Para cualquier valor de n positivo. Profe, no se brincó un N. Me brinqué un n. Abajo la varianza Puede de ser. T1, creo que se divide entre Ay, N. gracias, sí, muy amable, gracias, sí. Sí. Perdonen. Gracias por la observación. Estaba todo esto mal. Vamos a ver otra vez. Ajá. Entonces, esto primero va entre n y luego va entre 2 sigma a la 4. Entonces, en realidad, sí, correcto, sería 1 más 1 entre n al cuadrado entre n. Y esto más bien, esto siempre va a ser menor que 1, más bien, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Excepto que n sea 1. Entonces, decimos que T1 es más eficiente.
Profe, y no hay que especificar eso de que si n es igual a 1, o sea, en otro ejemplo, si hay un número Perdón, se que te... hace que sea menor o mayor a 1. Sí, estrictamente deberías mostrar aquí para cuáles valores. ¿Ah? Eh, sí, se cortaba un poco, pero... Hola, hola. Sí. Ok, sí, o sea, estrictamente sí deberías mostrar que para esos valores para cuáles valores de n sería mayor que 1. Lo que pasa es que en este caso no lo estoy mostrando así porque de allá a partir de 2 es muy, muy visible que a partir de 2 ya ya va a ser mayor que... No, mentira, tampoco. Sí, no, habría que mostrarlo, habría que resolverlo, tienes razón. Profe, es que yo, digamos, como todos los ejercicios y así, Ajá, los resolví haciendo una inecuación, o sea, ajá, como menor a 1 y después sí, despejaba y sacaba los sí, valores de n. sí, así, tal cual, eso es. Ah, Sí, aquí no lo va a hacer, pero ok. sí, es así. Ok, bueno, bueno, ya son las 2:10. Para poder abarcar esto en el tiempo, aquí dice además, esto no lo voy a desarrollar aquí, alguno de los dos estimadores es de varianza mínima, nada más conceptualmente, ¿qué tendríamos que hacer ahí? ¿Qué tendríamos que hacer? Usar Cramer-Rao, ¿no? Usar Cramer-Rao, sí, exactamente, la cota inferior de Cramer-Rao. ¿Con respecto a qué? O sea, ¿qué tendríamos que? Primero tendríamos que sacar el logaritmo natural de la densidad, ¿verdad? De la normal. Y luego derivamos con respecto a qué. Con pi. ¿Perdón? Pi a la 2. Con respecto a pi a la 2. El zeta a la 2. El sigma cuadrado. Sigma, ajá. Ajá, Sigma. sí. Con respecto a ese, exactamente. Con respecto a eso tendríamos que derivar y obtener así el valor esperado, seguramente mejor de la segunda derivada. Ahí es importante que tomen en cuenta que estamos derivando con respecto a sigma cuadrado, ¿verdad? Entonces, o sea, por ejemplo, cuando hago la derivada de sigma cuadrado, por ejemplo, si tengo 2 veces sigma cuadrado, la derivada es tal cual 2, ¿verdad? No es 4 sigma. ¿Me expliqué con eso? Porque si no, si hago eso, entonces al final lo que estoy derivando es con respecto a sigma o zeta, que estoy usando aquí, no con respecto a zeta al cuadrado. Entonces, ese es el cuidado que tienen que tener para resolver esa C. Profe, y verdad Sí. que eso nunca, o sea, no puede quedar en términos de X, o siempre tiene que quedar en términos del estimador. Así es, sí, el tamaño de muestra o de la varianza propiamente, probablemente. Ok. Ok, bueno, la D, para discriminar entre los dos estimadores, un profesional en estadística indica que ambos deben ser consistentes. Esta propiedad pone en desventaja a alguno de los estimadores. Vamos a ver, entonces, ¿cómo podemos contestar eso de la forma más eficiente, compañeros? La consistencia de los dos estimadores. ¿Qué dirían de T1? ¿Qué podemos decir para T1? T1 es asintóticamente insesgados, ¿no? Exactamente. Y eso basta para que sea consistente. Bueno, creo. No, es que dicha que lo decís, porque el hecho que sea asintóticamente insesgado le elimina el efecto del sesgo en el error cuadrático medio, ¿verdad? Pero no el de la varianza. También tengo que ver que la varianza tienda a 0 en el límite. Ok. Entonces, la varianza, de nuevo, pongámosla por aquí, obtuvimos esto. ¿A esto qué le sucede cuando n tiende a infinito? 0. Eso tiende a 0, exactamente. Entonces,
así como acabas de decir, T1 es asintóticamente insesgado, que ya tiene implícito el tema del límite, y además la varianza también tiende a cero. O sea que T1 es consistente. Exacto. Y T2 obtuvimos bueno, perdón, dijimos que es insesgado, ¿verdad? Y como razón asintóticamente insesgado. Y además dijimos que la varianza T2 es esto. ¿Y esto a qué tiende cuando n tiende a infinito? A 2 sigma a la 4, ¿verdad? Entonces, ¿T2 es consistente? No. T2 no es consistente. Por ende, ninguno de los dos, solo T1 es consistente, este no, entonces ponen desventaja a T2. O sea, empezamos el ejercicio diciendo que T2 seguramente era mejor y ahora nos terminamos de convencer que en realidad no es mejor. Si la muestra es suficientemente grande. Preguntas, comentarios sobre esta. Ok, entonces vamos con la última. Pregunta 3. Dice lo siguiente. Sea x1, x2 hasta xn una muestra aleatoria de la siguiente función de densidad, que está indicada acá. 1 entre pi a la sigma por x a la sigma menos 1 por e a la menos x entre pi. Y nos indican que ahí x está entre 0 y 1 y pi es mayor que 0 y sigma es una constante positiva. Encuentre el estimador máximo verosímil para pi. O sea, estamos estimando pi. El estimador máximo verosímil para pi. Entonces nada más voy a, para orden aquí. Bueno, en realidad no voy a escribir toda la función otra vez. ¿Qué es lo primero que debo hacer acá? Para obtener el estimador máximo verosímil. Hacer La La verosimilitud. Exacto. Entonces, L de pi sería que 1 entre pi a la n sigma por productoria de xi a la sigma menos 1 por e a la menos sumatoria de xi entre pi. Ajá. ¿Qué seguía después de este paso? Que por cierto está la 3a. Sacar el logaritmo. Ajá, el logaritmo natural de L. Entonces aquí teníamos menos n sigma, logaritmo natural de pi. Más sigma menos 1 por la sumatoria de logaritmo natural xi. Menos sumatoria de xi entre pi. Ajá. Y después. Derivar con respecto a pi. Exactamente. Los estimadores máximos verosímiles, recordamos, ¿verdad? Son aquellos que maximizan la función de verosimilitud. Entonces, con respecto a pi, aquí nos quedaría menos n, no, sigma cuadrado, no. N sigma entre pi. ¿Qué me queda de este otro lado? Sumatoria, ¿verdad? Del
No, perdón, está con respecto a sigma. Este término se va del todo. Y me quedaría aquí de este lado más sumatoria de xy entre pi al cuadrado igual a 0. O sea, que pi techito es ¿cuánto? La sumatoria de xy entre n sigma. Gracias, Franco. Sumatoria de xy entre n sigma. Este es el estimador máximo verosímil. Muy bien. La 3b dice, fije un valor para sigma que facilite obtener un estadístico suficiente para f de x y encuentre ese estimador suficiente para el caso que definió. O sea, primero fijo un valor para sigma y después con ese valor conveniente, entre comillas, busco obtener el estadístico suficiente. ¿Qué valor sugieren ahí, compañeros, compañeras? Tal vez sigma igual 1 sería útil, dice Marco. Sí. Si hago eso, me evito el término, por ejemplo, de este x a la sigma menos 1. Entonces, para sigma igual 1, lo que me queda de la función es f de x. Sería 1 entre pi por e a la menos x. A ver. Menos x entre sigma. Ya le puse de más ahí. Vamos a ver. Menos x entre pi. Luego, el estadístico suficiente, ¿cómo lo obtengo? Sí, ahí Marcos está yendo de una vez a la familia exponencial, que de hecho más adelante se pide. Hagamos esto aquí con el teorema de factorización, Marco. En esto. Entonces, vía el teorema de factorización, ¿cómo obtengo el estadístico suficiente? Entonces, aquí debería formar una función g de u y pi, ¿verdad? Vamos a ver qué dice aquí. Ajá, bueno, primero, perdón, me faltó algo, ¿verdad? Tienen que corregirme ahí cuando hago las barbaridades. Entonces, la que tengo que descomponer es la verosimilitud. Entonces, de nuevo, la L de pi en este caso, para sigma igual 1, sería 1 entre pi a la n por e a la menos sumatoria de xy entre pi. Entonces, ¿qué sería la g de sumatoria de xy y pi? Pues todo esto, ¿verdad? 1 entre pi a la n por e a la menos sumatoria de xy entre pi. Y h de x es igual a 1. Por tanto, sumatoria de xy es estadístico suficiente. ¿Ok? 3C. 3C dice, con base en el punto B, de lo que acabamos de encontrar, encuentra un estimador insesgado de varianza mínima para pi. ¿Cómo se relaciona con lo que encontró en el inciso A?
Bueno, entonces encontremos un estimador insesgado para pi. ¿Cuál es el valor esperado? Empecemos por eso. El valor esperado de mi U, ¿verdad? O sea, mi estadístico suficiente, o sea, el estimador, el valor esperado de la sumatoria de XY, ¿cuánto es? La sumatoria de los valores esperados. ¿Y cuánto es el valor esperado de esta función? De esta función. Pi. Uno entre pi. Gracias. Pi, ¿verdad? O sea, esto es NP. ¿Es insesgado? No. Sumatoria de XY no es insesgado. ¿Qué sería si sería insesgado? X barra, ¿verdad? Donde hago el ajuste. Entonces, la esperanza de la sumatoria de XY entre N, es decir, la esperanza de X barra, esa sí es pi. O sea, mi G de U es X barra. Y este es estimador insesgado de varianza mínima. ¿Por qué? Ahora sí, Marco. Por Rao Blackwell, ¿verdad? Lo que estamos aplicando aquí es el teorema Rao-Blackwell. Me baso en un estadístico suficiente y al obtener un estadístico insesgado, un estimador insesgado y con varianza menor que U, estoy garantizando que es un estimador insesgado de varianza mínima. Y última, 3D, dice, demuestre que fx pertenece a la familia exponencial con cualquier valor de CID. Perdón, me faltó decir esto. ¿Cómo se relaciona lo que acabamos de encontrar ahí con el inciso A? Aquí obtuvimos X barra. ¿Qué tuvimos en el inciso A? En el inciso A dijimos que el estimador máximo verosímil es sumatoria de XY entre N por sigma. Es lo mismo, está relacionado con lo que obtuvimos aquí. Sí, ¿verdad? Porque esto es X barra para sigma igual 1. Entonces, el estimador máximo verosímil es el mismo resultado que obtuvimos aplicando Rao-Blackwell. Y ahora lo último, que es otro enfoque complementario. Ven que en realidad este ejercicio es como llegarle por 3 lugares diferentes al mismo resultado. Demuestre que esa fx es familia exponencial. Entonces aquí sí me voy a ir a lo que nos estaba comentando Marco. No lo voy a copiar aquí otra vez. Ustedes la tienen ahí en el examen. Decía Marco hace un ratito que hx queda hx queda igual 1. Vamos a ver. Entonces, recuerden que familia exponencial, aquí abajo, también, como ahí no tenían el cuaderno abierto, el libro abierto, entonces aquí se indicaban las principales fórmulas y funciones. Aquí esa h de x o la b de x, la que está aquí abajo, dice Marco que sería 1. ¿Todos de acuerdo aquí? O no sé si te referías a esto que estoy hablando aquí, Marco, si no me corregís. ¿Cuánto más bien? Díganme ustedes ahí. ¿Alguien? Bueno, con sigma igual 1, sí. Entonces, si ahora ya para cualquier valor de sigma, ¿qué sería h de x? Vamos a poner aquí. Vamos a hacer la anotación que está en el examen, ¿no? Para no hacer confusión. La b de x, la función que es solo de x. Vamos a ver. En este caso sería 1 entre x. 1 entre x. ¿Por qué decís eso?
porque aquí siempre va a quedar x a la sigma menos 1, ¿verdad? Entonces, aquí en realidad, esa función de x aquí sería x a la sigma menos 1. Y luego, para seguir esta notación, la c de pi, ¿verdad? Que es mi parámetro aquí, va a ser 1 entre pi a la sigma. A ver, ¿qué más tendríamos? La a de x. A de x sería e a la menos x. Bueno, e a la menos x, entonces aquí sería x. Y el otro término que es d de pi sería pi a la menos 1. Entonces la f de x tendría esa forma que dice aquí esta familia exponencial. Y por ende, ¿qué concluimos? Sí, sigma no es un parámetro, exacto, Marco. Sigma es una constante. ¿Qué concluimos? ¿Qué concluimos con base en esto, con ese punto D? ¿Contradice esto lo que encontró en los incisos anteriores? Lo que me dice familia exponencial es que, que voy a tener un estadístico relacionado en una verosimilitud, es una sumatoria de x y, ¿verdad? Que es esta x. Voy a tener un estadístico suficiente para poder al final llegar a un estimador insesgado de varianza mínima. O sea, tenemos esa certeza en el caso de las distribuciones que son de familia exponencial. Y ese es el examen. Ese es el examen. Profe, Sí. ¿cómo se pudo ver eso con la familia exponencial, digamos? ¿Cómo se pudo? No, eso, David, ese es el teorema de familia exponencial. Lo que me dice es, si usted logra describir f de x en esos términos, descomponerla en estos 4 términos, si tiene forma exponencial, entonces es seguro que va a poder obtener un estadístico suficiente. Para cualquier signo. Ajá. Ah, ok. Gracias. Sí. Un gusto. Profe, Sí. pero ¿ese estadístico solamente va a ser suficiente o también va a ser de varianza mínima? No, solo suficiente por el momento. De hecho, si ves, o sea, este no hubiera sido de varianza mínima. Okay. No, solo me dice que es suficiente. ¿Alguna otra consulta, compañeros, compañeras, sobre el examen? ¿Cómo lo ven? O sea, ven que, y esto, como les digo, eso está bastante comparable con lo que estoy dejando para el jueves. El nivel de longitud y de complejidad. Profe. Sí. Y para conveniencia, yo puedo, digamos, cuando descompongo mi función en esos otros términos, que uno de esos sea igual a 1, o si tiene como que depender de cada uno de esos componentes. No te entendí la pregunta, perdón, Tiffany, disculpa. Digamos, como si sé que depende de mi parámetro, puede ser 1 en algún caso, digamos. O A que depende de X. Ah, ok, pero ¿qué? ¿Que cambias las letras? O vos decís que asignando un valor arbitrario a alguna de estas constantes, ¿decís? No, digamos, como en el caso para la suficiencia, digamos que la sumatoria de mis observaciones puede ser que la función de mis observaciones muestrales puede ser 1. Ah, sí. Sí, eso perfectamente puede pasar. En este caso, tal como decía Marco, ¿verdad? Si hubiéramos partido del escenario de que sigma es igual a 1, ¿verdad? Cuando fijamos ese valor, ahí sí la b de x hubiera sido igual a 1. Y de hecho es muy común que tengas las x solo en el exponente, ¿verdad?
no los tengas digamos, en la parte de abajo. Entonces, ahí es bastante común encontrarse que esta b de x o h de x es igual a 1. No sé si te estoy respondiendo. Tengo la sensación que no, pero No, sí, profe, gracias. sí. Ok, con gusto, Tiffany. ¿Más dudas, comentarios? Les tengo que confesar que me siento bastante incómodo pues, ahora a estas alturas de esta modalidad virtual por el hecho de no poder ver un poco la reacción de ustedes y de cuando uno está presencialmente ahí tiene la gran bendición, que valoro mucho más ahora, de aunque sea ver las caras de la gente, ¿verdad? Un poco el lenguaje no verbal, a ver qué tan cómodos o no se sienten con todo esto. Entonces depende enteramente de qué tan generosos son ustedes para comentar aquí. Solo puedo suponer que el silencio es positivo, espero. Si alguien quiere aportar algo en ese sentido, bienvenido. Si no, también lo entiendo. Profe, Sí, yo quería ver si podíamos hacer algún ejemplo con el método de momentos, que ese no me quedó muy claro y prácticamente solo hemos visto el de máxima verosimilitud. el método de momentos, sí. Es que, ¿Tenés digamos, algún? Ajá. en los ejercicios del Mendelhall, usted prácticamente solo dejó del de máxima verosimilitud y no dejó de nada del método de momentos. Sí. Y no hizo ejercicios con eso. Sí, si querés ahorita, Franco, por el momento en que estamos, ¿verdad? A 3 días del examen, yo preferiría tal vez ahora no enredar con la promesa de que no, no va a salir en el examen. Entonces, Ah, ok, perfecto. sí, Ok, gracias. con gusto. Profe, Don Eddie. una pregunta. ¿Usted va a subir la clase de Sí, hoy en sí. estos días? Sí, no, ahora terminando la consulta, le subo estas diapositivas, estas que acabamos de hacer. Ok, gracias. Con gusto. Bueno, por ahí ya me preguntó Marco para ir llevando orden también sobre consulta, por supuesto. Igual, yo creo, en todo caso, digamos, lo haría una vez seguido aquí. Si no, si a alguien no le molesta ir haciendo preguntas de una vez acá. En todo caso, lo que voy a hacer, si no hay más comentarios o preguntas para el público en general, voy a dejar este canal abierto de aquí hasta que ustedes digan, ¿verdad? Hasta las 4:45. Y ustedes me van haciendo las consultas. Claro, esta consulta no tengo forma de hacerla privada, ¿verdad? Así como si alguien realmente tiene problemas con que alguien más esté llevando nota o escuchando. Entonces, ni modo, queda el aula abierta. No voy a colgar. Lo que sí voy a hacer es parar la grabación acá. Insisto, a menos que alguien quiera hacer un comentario para todos. Y pues sigo aquí. Sigo hasta que haya gente conectada haciéndome consultas, ¿verdad? Si a alguien de pronto se le ocurre, no sé, voy a poner un escenario de aquí hasta las 4, ya no, a las 3:45, la última persona me preguntó algo, desconecto, y si alguien a las 4 me manda un correo, me vuelvo a conectar. Así está la cosa. Entonces, último momento aquí de preguntas, comentarios a la clase en general. También, último momento, por favor, que para preguntas sobre la dinámica del examen. Profe, yo Don quería Alex. preguntarle, Sí. pero en cuestión de futuros exámenes, Ajá. en realidad no he visto las fechas, no sé ni qué días caben propiamente, pero de caer lunes o jueves, que son las clases, está la opción de correrlo un día, como lo íbamos a hacer esta vez. Alex, yo supongo, puedo suponer que varios o suficientes de ustedes están con un sinsabor de lo que pasó esta vez. O sea, dado que fue un 4%, 7% que votó en contra, con las razones que tengan, que son totalmente válidas.
yo lo que sugeriría desde ahora, Alex, es, y lo voy a poner de una vez sobre la mesa, yo no tengo absolutamente ningún problema. Espero que ustedes me entiendan por qué lo puse la dinámica, o sea, por qué estoy decidiendo, de hecho yo no estoy decidiendo nada, si se fijan, ustedes lo decidieron. Entonces, dado que yo no tengo ningún problema, se puede hacer. Lo que yo pediría es, aparentemente hay algunas personas que no están muy contentas con esa opción, lo que yo pediría es que o sea, aseguren ustedes de hacer su lobby, ¿verdad? De influir y ver cómo se hace para que podamos pasarlo. ¿Por qué no lo puedo pasar así? Porque efectivamente esto es ¿sí? un contrato, ¿verdad? Y eventualmente puede inclusive pasar que alguna persona eh, no está pendiente y tenía reservado, trabaja, por ejemplo, ¿verdad? Y tenía reservado ese día y solo ese día puede, y le cambiamos solo porque la mayoría, y yo está de acuerdo, y yo tampoco tengo problema, y perjudicamos a esa persona. Partiendo de que ese fue el compromiso al inicio, porque ustedes podrían decir, pues a mí me están perjudicando ahora, ¿verdad? Al hacerlo el jueves. Sí, pero así estuvo escrito desde el inicio. Entonces yo entiendo, Alex, también que me van a decir, sí, pero tampoco estaba escrito que iba a ser virtual y que todo esto es complejo. Sí, por eso lo estoy tratando de ajustar arrancando al mediodía. Sí, Respuesta, sí, Alex, traten de sí, influir en los que no están de acuerdo. sí, sí, yo no sé, bueno, en realidad no tengo ni idea de quién pudo haber dicho que no, pero si no, Yo también como tampoco, por cierto. negociar con ellos de la hora, tal vez. Sí, yo agradecería muchísimo ahora, en todo caso ya se quedó para el jueves y yo supongo que todos ustedes son adultos y maduros, como para no acribillar a alguien aquí, agradecería muchísimo si alguno o alguna de las que opinó que no, ahorita nos explica qué es, como para que los otros colegas, compañeros aquí puedan de ver cómo hacen para influir de alguna forma, si es posible en eso. Digo, como una posibilidad, o que seguimos en anonimato en ese sentido. Pues si no, habría que ver cómo se identifican a esos compañeros que votaron que no. Esa era la duda. Bueno, el comentario nada más, pero muchas Sí, gracias. bueno, con gusto. Bueno, estamos entonces. Muchísima suerte. Una cosa que no dije, muy importante, es que el jueves, entonces, no a partir del mediodía, lamentablemente, sino a partir de las 12:45, fue lo mejor que pude hacer. Espero que un poquito antes, inclusive, pero voy a conectarme a este mismo link de las clases que hemos estado utilizando, más o menos tratando de emular como si estuviéramos sentados en el aula. No prometo que vaya a estar ahí cada minuto entre las 12:40 y las 8 de la noche, pero sí, muy buenos ratos voy a estar ahí. Me chatean, me hablan y vamos resolviendo lo más que podamos. Definitivamente sí voy a estar conectado entre la hora que les digo, 12:45 más o menos, hasta las 3 de la tarde. De ahí en adelante un poquito más intermitente, pero voy a estar ahí. Cualquier duda, comentario, lo que quieran hacer sobre el examen, mientras lo van haciendo, pues. Ok, bueno, no más para decir. Espero que les vaya súper bien. Es un experimento, les digo con toda apertura. Lo estoy haciendo con todo el cariño que pueda. Espero que pues, salgamos bien todos. Que muchísima suerte entonces el jueves y estoy a la orden. Buenas tardes. Muchas gracias, profe. Profe, es que podía aprovechar Sí. este espacio porque yo la primera clase virtual no Sí. había podido conseguir el link, entonces, Sí. y ya veo que me está costando esa parte de chi cuadrada y todo eso que se vio ahí, y que Sí. ahí estuve leyendo del Garro, que hay en esa parte. Sí. ¿Alguien alguien tomaría apuntes y me podría pasar esa información si yo les doy mi correo o mi teléfono para que me envíen fotos? Decís apuntes de la clase. Ajá, de esa, porque como creo que no se había grabado, entonces si alguien de pronto tiene apuntes de eso. Alguien muy amablemente le podría compartir eso, o si gustan, me lo pueden enviar a mí también, como prefieran. Sí, sí. Y yo se lo hago llegar a David, o mucho mejor todavía a David directamente. Alguien sería tan amable.
Profe, a mí también me serviría si es posible. Por supuesto, don Eddie. Nada más nos falta, ya tenemos demanda, hay oferta. Yo creo que yo tengo, si me da como un toque, puedo asegurarme de que por aquí los tengo, pero yo sí apunté. Ah, bueno, muchas gracias. Se lo pasan al profe. Sí, si sos tan amable, Vivian, pasármelo a mí, yo lo... Ok, se van a quedar acá un toque en línea, porque puedo pasarlo como un archivo por aquí y ahí ya les quedan los dos de una vez si quieren. Ah, bueno, está bien. Gracias. Excelente, muy amable. Ok, bueno, en todo caso, como les decía, pues aquí me quedo, los que quieran seguir haciendo consulta, nada más voy llevando orden un poquito. Yo no sé, David, si solamente querías ese material o si tenías algunas preguntas que quisieras de nuevo canalizar en consulta. En todo caso, aquí voy a estar. Entonces, pero en orden, ahí Marco fue el primero que levantó la mano. Bueno, voy a parar la grabación, que la pasen muy bien y nos estamos viendo el jueves.